Buen día para todos, me presento, mi nombre es Jefferson Rodríguez, soy ingeniero topográfico egresado de la Universidad Distrital. Actualmente, junto con mi compañera, nos encontramos cursando la especialización en avalúos y este video lo hacemos con la intención de hacer un recuento, una recapitulación de los aspectos más relevantes eh, vistos durante toda la clase de legislación valuatoria en primer semestre de la especialización. Buen día para todos. Mi nombre es Caterina Ballén, ingeniera topográfica de la Universidad Distrital. Como lo decía mi compañero, actualmente estamos realizando la especialización en avalúos y este video lo hacemos con el fin de presentar o mostrar como un poco de todo lo visto en clase, de lo aprendido y pues de también de enfatizar un poco en esas herramientas que a lo largo del curso pues se nos fueron quedando. Pues en este video vamos a recapitular y vamos a recordar todas esas cosas. Así es. Y Kate, pues partiendo de un contexto general, de un abrebocas general de la materia, pienso que la legislación valuatoria importantísima en el contexto que estamos inmersos nosotros en la vida profesional. ¿M? En mi caso particular, pues puede que la experiencia hasta el momento sea llevada a la parte técnica, pero muy poco conocimiento en la parte evaluatoria, cosa que pienso yo que deben estar hilvanadas ambas, ir de la mano. Entonces, en el contexto de la materia, pienso que desde un principio se nos hizo énfasis en los aspectos que son muy importantes o que son base para cómo se están manejando las cosas actualmente acá en Colombia, tanto en el contexto profesional de los avalúos como en la vida misma, en la vida personal de cada quien. Entonces, pienso que más allá de de lo esencial y de la normativa como tal y de cómo aprendemos de la hermenéutica, muy mencionada en clase, y es de cómo interpretamos las leyes, cómo las asimilamos, cómo las ponemos en aplicación. Siento que también se nos formó como personas, como individuos que estamos regidos a una sociedad, el porqué de las cosas. Entonces siento que es fundamental, muy necesario, partir de lo básico, partir de lo que hoy en día asumimos como muy normal, muy cotidiano, o que simplemente pasamos por alto. ¿M? Bien se mencionaba, como lo vamos a esclarecer más adelante, en las pirámides de Kelsen, las pirámides de Maslow, y todo el contexto general que nos habla del valor de las cosas. ¿M? Más allá, digamos, de lo que vamos a profundizar más adelante en cuanto a metodologías, procedimientos, ¿m? Es el porqué de las cosas, con qué fin yo estoy haciendo las cosas y de qué manera yo estoy ejerciendo mi vida profesional basándome en un debido proceso, que a la final es a lo que estamos regidos, un debido proceso de cómo se van dando las cosas y cómo las aplicamos tanto en la vida profesional como en la vida personal. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las pirámides vistas en la asignatura, que vimos la pirámide de Maslow y la pirámide de Kelsen, que pues en sí son dos modelos que presentan jerarquías pero con diferentes enfoques. Por su parte, la pirámide de Maslow, que nos muestra una jerarquía pero de necesidades humanas, y por otra parte está la pirámide de Kelsen, que nos muestra un nivel de jerarquía pero a nivel normativo, un sistema jurídico pero escalonado. Entonces, pues Jefferson, no sé si puedas darnos como llevar estas pirámides como a un contexto más, más coloquial o darnos como un ejemplo llevándolo a la vida cotidiana. Pues pienso yo que si hablamos de la pirámide de Maslow, nosotros como individuos partimos de tener unas necesidades fisiológicas, de tener
que dormir cierta cantidad de tiempo, de tener que ir al baño, ¿sí? X cantidad de veces al día, de comer 3 veces al día, de tener las cosas mínimas y vitales para poder tener una vida plena en el sentido de que si yo tengo salud, si en el momento a mí nada me está quejando en cuanto a salud, he podido descansar, puedo comer, ya puedo preocuparme por suplir algunas otras necesidades más allá. Entonces, si en nosotros como individuos, yo sé que al finalizar el día tengo mi comida, tengo un buen descanso, pues ya sé que a partir de ahí debo preocuparme por dónde lo voy a hacer. En este sentido, pues tener una vivienda estable, ¿cierto? Tener dónde llegar, un empleo que me permita saber y tener la confianza de que a final de mes o a mitad de mes voy a tener ese respaldo, ese sustento para poder pues llevar una vida buena, una vida estable, una vida agradable. Ahora, que si yo tengo o tengo claro que, por ejemplo, hoy salí en la mañana a trabajar, pero en la noche sé que puedo llegar a descansar, a comer, ¿sí? Pues ahí ya voy a poder preocuparme por mi relación con las demás personas. ¿M? Entonces, ahí es cuando, si yo me encuentro bien física y emocionalmente, puedo establecer un desarrollo afectivo con los terceros. ¿M? Ahí es donde pues vengo a desarrollar relaciones de amistad, una relación laboral, sentir esa necesidad que tenemos como seres humanos de sentir un cierto tipo de aceptación por el otro, ¿m? De tener esa intimidad con ciertas personas. ¿M? Y a partir de ahí, si yo tengo eh, satisfechas esas necesidades, ya puedo crecer como individuo. ¿En el sentido de qué? De que si ya tengo algunas relaciones afectivas, laborales, bueno, lo que ya mencioné anteriormente, puedo preocuparme por tener un nivel de éxito, un nivel de confianza que me permita ganar o generar respeto, reconocimiento por las demás personas. ¿M? Entonces, ya una vez yo he trascendido con todas esas necesidades y las he satisfecho, puedo ya preocuparme por hacer mi autorrealización personal. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto potencial tengo yo para dar en cierta actividad? Reconocer para qué no soy tan bueno y en qué sí me puedo desempeñar de la mejor manera. Entonces, de esta manera pienso yo que podríamos resumir cómo es la pirámide de Maslow y qué nos dice, a qué nos lleva. En que si tengo necesidades que voy satisfaciendo a medida del tiempo, pues voy a llegar hasta mi autorrealización, que es el nivel superior, donde ya voy a sentir un pleno desarrollo, me voy a sentir en plenitud conmigo mismo y en la sociedad, en el contexto social en el que me encuentre. Ahora, la pirámide de Kelsen, algo muy importante que veníamos hablando en el curso, es de que todo parte de la costumbre, de que nosotros como individuos, como seres humanos, hablando de cientos, miles de años atrás, pues hemos tenido un orden o una manera de ir haciendo las cosas. ¿M? Obviamente sujeto a diversas condiciones, ya sea el lugar, ya sea la cantidad de recursos que tengamos. ¿M? Entonces, partimos de que si hay una costumbre en la sociedad, a partir de esas costumbres se van a ir generando algún tipo de normativas, de restricciones, de leyes, de debidos procesos que voy a tener que llevar. ¿M? Entonces, si tenemos un nivel base donde hay unas normas, contratos, testamentos, esto va sujeto al nivel superior, que el nivel superior viene estando en el contexto colombiano regido por la constitución política de Colombia. Pero esta constitución no puede hacerse así como así. ¿M? Esta constitución va regida a unas normas internacionales,
¿cierto? Como bien recuerdas, todo el énfasis que se hizo en que, pues aquí en Colombia se adoptan cosas de otros países. Puede que apliquen, puede que no apliquen de la mejor manera aquí en Colombia, pero es como se ha hecho. Ahora, si llevamos esta pirámide al contexto de los avalúos, al contexto profesional, ¿m? Podríamos ejemplificarlo con la IASB. ¿M? Esa es la institución que actualmente expide, reglamenta las normativas o sí, las NIF, correcto, gracias. Lo de la información financiera, ¿sí? Entonces, en el contexto de avalúos aquí en Colombia, vamos regidos directamente o indirectamente a estas normas. Entonces, lo que estamos adoptando aquí en Colombia puede que en algunos casos funcionar, ¿cierto? Pero en muchos casos no. Entonces, partimos de ese nivel que tú decías de la jerarquización, del nivel fundamental, nivel legal y base, para llevar un orden estricto en cómo vamos a ejecutar cada proceso que hacemos. Por eso es que aquí en Colombia tenemos la constitución política seguida de unas leyes, esas leyes van regidas por unos decretos, los decretos por unas resoluciones y ya en últimas tenemos pues lo que son las normas de menor jerarquía, ¿sí? Actos administrativos, algunas sentencias. ¿M? Entonces, en cuanto a la pirámide de Kelsen, pienso que es algo fundamental en la hermenéutica, como se mencionó en clase, de cómo nosotros no solo es saber qué dice la resolución, saber qué dice la ley, saber qué dice el documento como tal, sino saber en qué contexto debe aplicarse, en qué contexto estamos y cómo se va a llevar a cabo la ejecución de lo que está plasmado en el papel. ¿Mm? Bueno, algo que también vimos en clase y me parece importante mencionar es el tema del valor que le damos a un bien, a una cosa, a una persona. Eh, pues tuvimos varios ejemplos en el que hablábamos del valor de algo y fue muy importante entender esa diferencia del valor que se le da a un bien dependiendo del lugar en el que uno esté, la situación en la que esté y sobre todo de la necesidad que haya de ese bien. Pusimos varios ejemplos, pero uno básico es una botella de agua. Una botella de agua, de pronto para nosotros que estamos acá, como lo decíamos también en la clase, como en una burbujita en que tenemos la comodidad de absolutamente todo, como lo nombraba mi compañero en el tema de la pirámide de Maslow, que tenemos como las necesidades básicas bien. Una botella de agua puede que no tenga mucho valor, ¿sí? O puede valer 2.000 pesos o incluso menos, pero acá. Pero esa misma botella de agua, ¿cuánto puede valerme a mí si yo estoy en un desierto o en un lugar en donde hay escasez de agua? Entonces, es entender que el valor a las cosas o a los bienes se le da dependiendo del contexto en el que se esté y de la necesidad que haya de ese bien. También tocamos el tema del precio, eh, y pues entendimos que el precio es el punto en el que la oferta y la demanda se intersectan. Claro. Sí, tienes mucha razón en el sentido también de, pues llevándolo como al marco de los avalúos, pues aquí en Colombia particularmente la necesidad que hay por la tierra. Es claro que aquí en Colombia hay una inequidad y una diferencia enorme, abismal, en la tenencia de tierra, donde pues hay mucho potencial, hay muchas cosas por hacer, pero dada, pues no sé si la mala ejecución, la mala planeación, pues todo esto se ha visto afectado. Entonces,
Puede que haya la necesidad, como vemos ahora con la reforma agraria, de que la tierra se ponga a producir, que a mi modo de ver, no sé tú cómo lo veas, en unos años en un futuro, y de hecho pues ya viene siendo así, la tierra es el mayor valor que se va a tener aquí en Colombia. ¿M? Por la riqueza, la biodiversidad, por la riqueza que hay de explotación y de producción en la tierra, pero de eso de nada nos sirve si la necesidad, esa necesidad de poner a producir, pues no se suple. ¿M? Entonces, como vemos aquí a las afueras de Bogotá, ¿m? O ya si lo llevamos a un extremo en las zonas de La Guajira, pues en ambos hay necesidad de producir, en ambos hay necesidades, pero no en ambas partes se puede suplir de la misma manera, ¿cierto? Y ya eso va sujeto pues a unas condiciones de suelo, unas condiciones climáticas, geológicas, bueno, todo el contexto general. Pero entonces a lo que vamos es de que es fundamental saber el contexto en el cual nosotros vamos a trabajar. Si lo llevamos ya a la vida profesional, a ejecutar los trabajos profesionalmente y con toda la ética posible, eh, pues es tener claro hacia de dónde partimos y hacia dónde vamos. ¿M? Entonces, ¿Y bajo qué normativas nos vamos a regir? claro. Ahora, como lo veíamos bien en una de las clases, si nosotros tenemos conocimiento de todo este marco normativo y legal, al momento de nosotros terminar la especialización y empezar a ejercer todos y aplicar todos estos conocimientos en la vida pues profesional, ya nos vamos a ver sujetos a una regulación y posibles sanciones si no lo hacemos de la mejor manera. Bien lo hacíamos como el ejemplo que el docente puso con, con el caso de expropiación ante una jueza de la República, donde se evidencia que si nosotros no tenemos la claridad para exponer, sustentar y mantener en firme nuestra posición como profesionales de lo que hicimos, pues seguramente no vamos a tener el mejor resultado en lo que estamos haciendo. ¿M? Entonces, si nosotros somos los más técnicos, los mejores haciendo lo que hacemos, pero no tenemos la capacidad de explicarlo, de exponerlo, de reafirmarlo, pienso que es un trabajo perdido porque no vas a tener la capacidad de ratificar lo que a conciencia hiciste previamente, ¿cierto? Bueno, Jefferson, yo opino que, pues, primero es muy importante, como lo mencionabas, conocer la normativa para poder aplicarla de la mejor manera, o sea, que sea de una manera transparente y sobre todo, pues, muy importante poder sustentar el trabajo que hacemos nosotros como evaluadores y más en un tema referente a la tierra, pues ya que este tema es un tema muy álgido, eh, porque no es lo mismo hacer un avalúo o hacer bueno, nosotros como ingenieros topográficos, hacer desde la parte técnica un levantamiento topográfico, hacer el avalúo, y para una persona particular Ujú. hacerlo de pronto para una entidad o para un... O un gran poseedor de tierra, por ejemplo, que alguien o una empresa, un latifundista, un explotador de la tierra a gran escala, que tenga mucha porción de tierra y haya disputa, por ejemplo, con algún campesino del común, allá el campesino que tiene una pequeña porción de tierra, y si hay disputa entre ambas partes, pero se sabe que la parte del campesino es quien tiene la razón, pero nosotros como profesionales no la podemos sustentar, pues es muy complicado en el contexto legal, jurídico, llevar a cabo o sacar adelante
un procedimiento, un proceso legal ante un juez, ante un juzgado, si lo que hicimos está bien hecho, pero no lo sabemos explicar. Entonces, en ese orden de ideas, no va a haber confianza, no va a haber credibilidad, no va a haber ese plus de valor en el que tú digas, hombre, sí lo supe hacer, lo supe ejecutar, tengo todo al día, tengo todo de la manera técnica que se debe hacer, pero no lo sé sustentar. ¿M? Entonces, a manera de reflexión, a manera de... Sí, pues decimos que conocerlo es muy importante, pero saberlo sustentar, saberlo corroborar ante cualquier persona, llámese un juez, llámese un interventor, llámese cualquier entidad que nos vaya a supervisar, a reglamentar, Regular. a regular, pues saber hacerlo, ¿no? Entonces, ya hablándolo en un contexto más puntual, llevándolo específicamente a las normativas que fueron vistas en clase y que son las que nos van a regir en la vida profesional a nosotros como evaluadores, tenemos una serie de normativas que pues a continuación vamos a ir desglosando, a ir exponiendo, a ir viendo los puntos más importantes de cada una. Entonces, como primera medida tendríamos el decreto 1420 del 1998. Este decreto establece las normas y los procedimientos para realizar los avalúos en inmuebles. ¿Sí? Pues aquí hago un paréntesis donde resalto que es en inmuebles porque también como veíamos a lo largo del curso, no solo se pueden evaluar inmuebles, inclusive se pueden evaluar otro tipo de bienes, bien sean tangibles o intangibles, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, este decreto se enfatiza en la parte de los inmuebles y nos da una serie de definiciones, alcances. ¿M? Entonces, este decreto tiene la particularidad de que es aplicable en algunos escenarios. ¿M? Entonces, los escenarios así, a grosso modo, pueden ser la enajenación, bien sea forzosa o la enajenación voluntaria. También puede aplicarse en procesos de expropiación, ya sea por vía judicial o por vía administrativa por parte del Estado, y todo lo concerniente a los efectos de la plusvalía y la compensación en el tratamiento del territorio. También cómo nos va a afectar una obra pública y cómo se debe compensar dicha afectación. Entonces tenemos algunos marcos, algunos puntos, mejor, algunos puntos relevantes. Entonces la norma nos da, además de algunos aspectos puntuales, también nos da unas definiciones, donde podemos partir, por ejemplo, del valor comercial de un inmueble, donde va a ser muy diferente el valor comercial al valor catastral de ese mismo inmueble. ¿Por qué? Se dice técnicamente que el valor comercial es ese precio más favorable en el mercado libre, donde un comprador y un vendedor, además de estar informados, tienen que estar en común acuerdo para definir ese precio. Entonces, eso nos lleva a que si tenemos ese precio favorable como valor comercial por el cual se va a manipular, bueno, se va a ofertar, se va a comprar, se va a enajenar, se va a expropiar ese bien, hablamos y hacemos la claridad de que si es una expropiación, pues ya no va a ser de común acuerdo, donde ese valor comercial ya va a cambiar porque quien sea propietario o poseedor no necesariamente va a estar de acuerdo con ese valor comercial que se le dé en el caso particular de una expropiación, por ejemplo. Entonces ya ahí partimos a analizar algunos aspectos muy puntuales que van a verse directamente involucrados en la afectación del valor comercial del inmueble. Ahora, aquí en Colombia se distribuye en zonas homogéneas
físicas y zonas geoeconómicas, ¿cierto? Donde por la parte de las zonas geoeconómicas tenemos algunos factores que me van a determinar ese valor comercial del predio. Es decir, que si nos vamos por el lado de la topografía, no va a valer lo mismo un predio en terreno plano en los llanos orientales a un predio en Nariño, en Pasto, por la zona de Ipiales donde va a ser muy montañosa. Ahora, si lo vemos por el lado de las normas urbanísticas, tampoco va a ser lo mismo un predio que esté aquí en la sabana de Bogotá, en Los Rosales, en Funza, Mosquera, a predios que estén demasiado alejados. No sé, llámese Bichada, Guainía, predios que ya van a manejar una normativa urbanística totalmente diferente. Si hablamos de los servicios públicos, entonces pues claramente no va a valer lo mismo aquel bien inmueble que presenta todos los servicios públicos, acueducto, alcantarillado, red eléctrica, a un predio en zonas alejadas, zonas rurales principalmente, donde no hay acceso a ninguno de estos beneficios, a ninguno de estos servicios públicos. Tampoco va a valer lo mismo un predio si lo tenemos con una fácil accesibilidad, donde tenemos vías de conexión, donde así sea una vía terciaria en un estado no muy bueno, pero que sea al menos transitable en animal, no sé, carretas, caballos, burros, pues que a la final es los medios de transporte que usa la gente campesina, la gente que habita en las zonas rurales. Entonces, si para poder salir de su bien inmueble y llegar a un casco urbano, a un centro poblado, o desplazarse hasta algún lugar para suplir alguna necesidad, volvemos al hablar de necesidades, y para ello tiene que desplazarse 2, 3, 5 horas, pues el precio, el valor comercial de este inmueble, pues va a ser muy diferente a uno que sí presente todas las facilidades de acceso y de desplazamiento. Ahora, que si nosotros vamos a darle ese valor comercial dependiendo de la tipología de la construcción del bien inmueble, pues vemos también que en zonas rurales, zonas de menos oportunidades, de menos capacidad económica o adquisitiva, van a verse construidas con materiales pues más malos, Un poco más más artesanales. exacto. Entonces, pues la casa que está hecha en bareque, en guadua, en bambú, ¿cierto? No va a valer lo mismo que pues la casa que está aquí a las afueras de Bogotá, con sus muros, muros confinados, placas en concreto. Entonces partimos de todos estos factores, además de pues cómo está la tierra. Por ejemplo, si está una construcción muy buena, pero en un sitio, una finca, un área donde la tierra no es productiva, pues listo, yo tengo una gran casa con muy buenos materiales, una tipología perfecta, pero en la zona como tal no voy a tener producción de la tierra. Entonces eso también va a haber afectado el valor comercial. Y además, pues en las urbes, la estratificación socioeconómica. Una casa, un bien inmueble en zonas retiradas acá en Bogotá, en las zonas periféricas, zona alta de Ciudad Bolívar, zona alta de San Cristóbal, ¿m? A una zona en Chapinero, que es una zona central. Entonces, todas estas cosas me van a influir en el valor comercial y de ahí partimos para hacer pues una investigación o elegir el método más adecuado para darle ese valor comercial al bien inmueble. Ahora, este decreto 1420 también nos habla de cómo hacer la revisión o la impugnación del avalúo. Si el cliente, propietario, poseedor, tenedor de ese inmueble no está de acuerdo, por ejemplo, con el avalúo que se hace para la enajenación o para la expropiación, está en todo el derecho de solicitar un nuevo avalúo. Entonces se hace por medio de una petición, en la cual será revisada será reconsiderada por quien practicó el avalúo, bien sea por esa persona natural o jurídica, o por las entidades encargadas, llámese Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o las lonjas de propiedad raíz que le pertenezcan al municipio donde se está efectuando el avalúo. Ahora,
Los avalúos que se efectúen van a tener vigencia bajo este decreto de un año, ¿m? Donde apenas se pase la petición de revisión o de impugnación de este avalúo, entonces se va a tener un año para hacer el nuevo avalúo o reconsiderar pues dicha inconformidad. Entonces, bajo este decreto, ¿quién nos realiza los avalúos? Pues estos avalúos están autorizados el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como la máxima entidad que rige la tierra en Colombia, ¿sí? O, como lo mencionaba anteriormente, las propiedades, las lonjas de propiedad raíz radicadas en cada municipio. Entonces, si yo estoy, mi objeto de estudio es en Caldas, pues no puedo regirme en la lonja de propiedad raíz de Bogotá. Todo tiene que ir pues con su respectivo municipio. Ahora, que el decreto nos rige unos procedimientos para realizar estos avalúos. Entonces, ¿cómo lo solicito? Lo puedo solicitar de una manera escrita y firmada, debidamente ratificada, ¿cierto? La presentación de los documentos, el cual incluye pues el plano, los documentos de identificación, los usos del suelo, ¿m? Y a partir de esa solicitud tenemos 30 días para realizar el avalúo. Ahora, que si nos vamos a la parte de parámetros y criterios para elaborarlos, pues va de la mano con la otra resolución que más adelante vamos a hablar de ella, que es la resolución 620, ¿cierto? Entonces, allí nos define cuál método vamos a usar, el valor del suelo, la edificación o la mejora, de acuerdo a una reglamentación urbanística que hay establecida, el destino económico del inmueble, ¿sí? No va a ser lo mismo un destino económico comercial o industrial o dotacional a uno residencial, por ejemplo. Y ya las características propias del terreno y de la construcción, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior. Entonces, también hay que distinguir si se va a hacer en un área o en un inmueble que esté sometido a la propiedad horizontal o en un predio rural o bien sea urbano, pero que no esté sometido al régimen de propiedad horizontal. Ahí cambia, y cambia en el sentido de que al ser propiedad horizontal, el propietario o tenedor va a hacer el avalúo con base en el coeficiente de propiedad que se tenga sobre ese bien inmueble. ¿Mm? Entonces, aquí, entonces las personas naturales o jurídicas que bien deseen ejercer esta función, pues bien sea el IGAC y las lonjas de propiedad raíz, pues deben también regirse a un debido proceso para que quienes vayan a ejecutar esta acción como evaluador, pues sea la persona idónea para hacerlo. Ahora, ahí partimos de que para, para ratificar, para corroborar esto, pues esas lonjas también tienen un proceso donde se hace el registro de la persona natural o jurídica que se va a inscribir a dicha lonja para poder hacer esos avalúos, donde esta lonja de propiedad raíz tiene que dar el visto bueno o dar la autorización a esta persona para que los haga. Entonces, también no podemos decir que es que cualquier persona puede realizar el avalúo porque tenga algún conocimiento previo, no. La persona natural o jurídica que vaya a ejecutar el avalúo tiene que tener los soportes académicos y la formación necesaria para demostrar esa idoneidad para ejecutar todos estos avalúos. ¿Listo? Entonces, eso a grandes rasgos en el decreto 1420, que ya vamos a ir viendo cómo se va concatenando, cómo se va, eh, sí, cómo va relacionado con las demás normativas. Entonces, a continuación vamos a ver la resolución 620, que a mi modo de ver es de las más importantes y cruciales para poder ejecutar los avalúos de la mejor manera.
Bueno, entonces tenemos la resolución 620 del 2008, que básicamente establece los procedimientos para los avalúos en Colombia. Entonces el objetivo principal de esta resolución es garantizar procedimientos unificados, claros y sobre todo que estén actualizados en la realización de los avalúos del país. Esta resolución abarca unas definiciones clave como lo son las etapas para la elaboración de los avalúos, la identificación física y legal de los predios, además de los métodos de aplicación como el del método de comparación de mercado, el de capitalización de rentas, costo de reposición y la técnica de método residual. Bien. Ujú. Entonces tenemos las etapas clave para la elaboración de los avalúos. Tenemos, como lo mencionaba Jefferson, la revisión de los documentos, que es pues verificar la documentación que suministran y solicitar la información adicional si es necesaria. Como segunda medida, la identificación del bien, que es pues definir y obtener información adicional para identificar plenamente el bien. En este caso, lo que se utiliza es cartografía de la zona, fotografías aéreas para la localización del bien, como lo mencioné. También, cuando hablamos de reglamentación urbanística, es verificar la reglamentación que hay vigente en dicho municipio en que se va a hacer el avalúo, y el reconocimiento del terreno, que es realizar como una inspección física del bien objeto de avalúo, y también, pues como se mencionó muchas veces en la clase, que, que lo importante que es llevar un registro fotográfico, bien sea para que se utilice o no para el avalúo, pero sí como para sustentar, en caso de que sea necesario, eh, el avalúo que entrego, que sí lo hice yo, Que estuvimos que allá, que estuvimos sí. en el sitio, exacto. Ujú. Y bueno, perdón, atrás. Y la identificación física y legal del predio, pues física, que era lo que mencionaba Jefferson anteriormente, la localización y una dirección clara del predio objeto de avalúo, que estén unos linderos y colindancias definidas, la topografía de la zona, las condiciones fisiográficas del bien, detectar si hay limitaciones físicas, no sé, como taludes, encharcamientos, hay alguna inundación, saber si la zona cuenta con servicios públicos, si son de calidad o no. Y en la parte de identificación legal es saber si hay afectaciones inscritas en el folio de matrícula, saber de qué materiales y estado está la construcción, cómo está su conservación, además de saber su edad. También es importante saber si hay existencia de servidumbres en el predio, eh, y pues tenerse en cuenta en el avalúo, además de que se debe dejar como una constancia de eso. Siguiente oración, por favor. Entonces, pues, como les nombraba anteriormente, tenemos los métodos de avalúo. El primero, que es el método de comparación o de mercado, que es básicamente el que establece el valor comercial del bien a partir de hacer un estudio de ofertas o de transacciones semejantes en la zona, entonces que se puedan comparar. Es decir, que si vamos a hacer el avalúo de una vivienda en dicha zona, pues lo ideal es hacer como un análisis o un estudio de qué ofertas semejantes tengo yo en la misma zona, entonces saber qué inmuebles tienen las mismas características, y pues así tener como una idea para poder estimar el valor comercial. También tenemos el método de reposición, de costo de reposición, que este se utiliza cuando no hay bienes comparables y pues establece el valor comercial del bien, pero a partir del costo total de la construcción a precios actuales. A este debe restarse la depreciación acumulada y al valor que se obtiene debe adicionársele el valor del terreno. Tenemos el método de capitalización de rentas o de ingresos, y este pues establece el valor comercial de un bien a partir de las rentas
o de ingresos que se puedan obtener del mismo a futuro. Entonces, es traer el valor presente, la suma de los probables ingresos generados en la vida remanente del bien, pero con un interés. También tenemos el método o técnica residual. Y establece el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir del principio de mayor y mejor uso. Siguiente, por favor. Bueno, como lo nombrábamos en la clase, el uso de las encuestas en el proceso de avalúo se utiliza como un proceso de apoyo, más no es un determinante. Se dice o se debe tener en cuenta que el encuestado debe conocer el bien, tanto sus aspectos positivos como los negativos. No debe ser una persona que tenga relación directa con el bien o con el propietario. Es decir, no puedo encuestar a la familia de la persona que está haciendo el proceso de avalúo, porque pues no va a haber como una... Va a haber un conflicto de intereses. Exacto, sí. Sí, no va a haber como objetividad en la encuesta, sino obviamente pues es algo que tiene algún interés en común. En cuanto a la normatividad, pues es informar la normatividad urbanística del inmueble, saber si existen ofertas de transacciones o de renta producto de la aplicación de los métodos evaluatorios. La encuesta no debe ser tomada en cuenta pues si tenemos cómo hacer esta comparación. El encuestado debe saber si existen limitantes legales. El perito evaluador debe hacerle mención de esto pues para que lo tenga en cuenta en la estimación del valor. Bien, ahora sabiendo que nuestro oficio como evaluadores está regido por una serie de normativas, en el año 2013 sale la ley 1673, que es conocida como la ley del evaluador, y que posteriormente, un año después, que ya lo hablaremos, sale el decreto 556, que es quien me reglamenta esta ley. Entonces, la 1673 del 2013 tiene como objetivo reglamentar básicamente la actividad del evaluador, aunque dicta otras disposiciones. Entonces, aquí vemos cómo la ley dicta unas responsabilidades y competencias que vamos a tener nosotros como evaluadores. ¿Y con qué fin se establece esta ley? Con el fin de que se prevengan, evitar, mitigar los riesgos sociales que se pueden dar a la hora de ejecutar los avalúos. Es decir, que esos avalúos garanticen que no haya inequidad, una falta de transparencia, corrupción en la toma de decisiones a partir de los avalúos que nosotros realicemos como profesionales. Ahora, promueve sí la equidad y transparencia entre la relación ciudadano-estado, y más como veíamos en el decreto 1420, donde se va a hablar de enajenación o expropiación. Ahora, que si el avalúo se hace, pero no se hace de una manera transparente, hecho por personas idóneas con su debido registro, pues no va a haber una confianza, una confiabilidad entre el ciudadano y el Estado, que son las partes que van a estar directamente involucradas. Ahora, toda persona que vaya a realizar avalúos necesariamente debe conocer la ley 1673 y debe regirse a ella. Ahora, también nos da unos aspectos relevantes donde nos da unas definiciones previas que como evaluadores o como persona ajena al ámbito de los avalúos debería conocer, como son las definiciones de evaluación, qué es un avalúo, quién es un evaluador y qué funciones cumple, qué es un avalúo corporativo y particularmente el registro que debemos tener nosotros como evaluadores, que ya se va a desglosar puntualmente en la resolución, en el decreto, perdón, 556, que es el RA o registro abierto de evaluadores. Entonces, como actividades realizadas por el evaluador, la 1673 nos define que
nosotros como profesionales en avalúos podemos hacer avalúos catastrales, los avalúos en el sistema financiero, avalúos inmobiliarios o avalúos en el sector judicial para hacer contravenciones, que como bien se mencionaba en clase es uno de las áreas de los avalúos que está menos nutrida por profesionales, ¿m? Porque todo o la mayoría de evaluadores nos dedicamos a hacer los avalúos, pero hay pocas personas que se dedican a hacer la contradicción o la contravención de estos avalúos. Entonces, también podemos, aquí haciendo un paréntesis, podemos ver cómo hay ciertos sectores pues de este ámbito profesional que están descuidados. Porque listo, se puede hacer el avalúo, se puede llevar a cabo, se puede sustentar, ¿m? Pero no quiere decir que porque yo lo sustenté o lo hice de la manera más ética y profesional posible, la contraparte o las partes involucradas estén de acuerdo con el último dictamen que nosotros decidimos como final. Entonces, también por parte del Estado, en el decreto 1420, si se va a hacer una expropiación vía judicial o administrativa, también es una actividad que va a estar regida por nosotros como evaluadores. En el caso, por ejemplo, de algunas empresas o de las personas o marcas que tienen un plus, un valor agregado en sus activos, pueden también ser reavaluados por nosotros como profesionales o especialistas en avalúos, llámense intangibles o intangibles. ¿M? Intangibles en el sentido de que si una persona o una marca, una empresa, ¿sí? Como se quiera llamar, tiene un valor agregado que no es un tangible, pero que representa un gran factor de diferencia respecto a otras de la misma gama o de la misma área, pues ese valor, ese intangible, va a tener un gran valor comparado con otras, ¿sí? Básicamente. Entonces, si nosotros vamos a hacer la actividad de avalúos, también debemos ser conscientes que van a existir algunas inhabilidades, impedimentos o incompatibilidades que la ley 1673 nos establece. ¿M? Y que acarrea que si yo no ejecuto mi acción, mi profesión con el debido proceso, rigiéndome a la normativa actual vigente, pues eso va a conllevar o acarrea unos procesos judiciales en los cuales yo me voy a ver involucrado. ¿M? Ahora, que si también ejerzo de mala manera, pues van a haber sanciones de por medio, responsabilidades que yo voy a tener que asumir en el momento en que decidí firmar dicho avalúo. Por eso también se hacía mucho énfasis en el momento de nosotros firmar un avalúo, de ponernos en cabeza o como responsables de ese avalúo, saber pues qué estamos firmando, saber qué se está haciendo, para qué se hizo, para evitar pues problemáticas más adelante. ¿M? Ahora, que si el ejercicio es ilegal o una tercera parte incurre teniendo conocimiento de esa actividad mal ejecutada, pues también van a haber sanciones que se establecen en este decreto. ¿M? Si yo, como profesional en avalúos, soy consciente o sí, soy consciente de que otra persona está ejecutando la actividad valuatoria como no se debe, pues debe haber una sanción penal también, ¿m? Por simulación de investidura. Es decir, que si llega X o Y persona diciendo que tiene toda la idoneidad para realizar un avalúo, pero en realidad no es así, pues está haciendo una falsificación o simulación de investidura o cargo. ¿M? Y hay sanción tanto para esa persona como para la persona que lo está encubriendo o que simplemente no hace la denuncia correspondiente ante la entidad. ¿M? Y quienes nos dan pues estas facultades o quienes rigen estas normativas, el Ministerio de Comercio, ya que pues todos los avalúos le estamos dando un valor comercial a los inmuebles,
¿m? Y directamente la Superintendencia de Notario y Registro. ¿Ah? Teniendo claro esto, también, como mencionaban en el decreto anterior, estas lonjas o el Agustín Codazzi o pues esta entidad avalada para tener en su agremiación profesionales que se dediquen a la actividad valuatoria, pues también deben tener una metodología de autorregulación, donde entre la misma lonja se identifique y se establezcan los procedimientos que se están llevando a cabo de una manera mm, que no debería ser. ¿M? Ahora, también al ser esta la 1673, la ley del evaluador, inclusive establece el día 13 de diciembre como el día del evaluador. ¿M? De ahí la importancia de nosotros como evaluadores que tenemos incluso un día para conmemorar nuestra actividad. Y pues ya por medio del Instituto Geográfico y el Ministerio y la Superintendencia ya mencionadas, establecer una constante intervención y supervisión de la actividad valuatoria aquí en el país. Entonces, una vez se establece la ley, pues necesita reglamentarse, necesita poner unos parámetros específicos para poder ser reglamentada y que se pueda ejecutar de la mejor manera. Esto con el fin de no dejar algunos vacíos, algunas lagunas donde se pueda incurrir, bien sea por desconocimiento o intencionalmente, en alguna falta en la actividad valuatoria. Entonces, a continuación vamos a ver ya lo que es el decreto 556, el cual nos va a reglamentar la ley 1673. Bueno, como lo dice mi compañero, el decreto 556 de 2014 reglamenta la ley 1673 del 2013 y este lo que hace es establecer las normas generales para los evaluadores en Colombia. Este decreto lo que hace es buscar garantizar la transparencia y la equidad en nuestra actividad de evaluación, previniendo lo que decía Jefferson, riesgos sociales como la inequidad, la falta de transparencia entre compradores, vendedores y en el mismo Estado. Este decreto define el ámbito de aplicación, las funciones de los evaluadores, las categorías en las que éste puede inscribirse en el RAM, además de también establecer los requisitos para reconocer la CERA, son las entidades reconocidas de autorregulación. Entonces, este decreto define las actividades del evaluador e incluye en sí la rendición de avalúos de activos operacionales y establecimientos de comercio y los intangibles, como podemos verlo en la tabla que está a la izquierda, en donde nos muestra las categorías a las cuales el evaluador se puede inscribir. Tenemos allí varios categorías, pero también es importante resaltar que en el caso nuestro, que estamos haciendo la especialización, nosotros podemos estar o vamos a estar registrados en para algunas de estas categorías, pero no podemos no podemos aplicarla en todas, como por ejemplo para hacer un avalúo en inmuebles especiales, como lo nombraba el compañero, hacer avalúos a maquinaria y equipos, ya que no contamos con la categoría pues para hacer este avalúo. Exacto, es muy importante esto ya que hay muchas personas que en el ejercicio de los avalúos y contar con la certificación que los acredita como evaluadores, se cree erróneamente que se tiene la potestad para realizar avalúos en cualquier bien mueble o inmueble, cosa que es totalmente errónea. Para complementar lo que tú venías diciendo, por ejemplo, nosotros en el curso tenemos la opción de hacer el énfasis en avalúos rurales o avalúos urbanos. ¿M? Cosa que nosotros en el momento de ser egresados de la especialización y ser contratados para hacer el avalúo, por ejemplo, de un inmueble especial
entiéndase como inmueble especial lo que es un hotel, un colegio, un centro comercial, nos tenemos que declarar impedidos para realizar dicho avalúo. Entonces, necesitamos hacer el curso o si la formación académica específica para ese tipo de inmueble. Cosa que ahorita, por ejemplo, en los intangibles, una marca reconocida o una nueva empresa que llegue aquí a Colombia, ¿sí? Donde tenga un plus, sea por su logotipo, por su marca, por su eslogan, tampoco vamos a poder hacerlo. Entonces, para cada categoría, este decreto define que se debe acreditar especialmente esa certificación académica para poder ejercer en esa categoría. Bueno, es importante aclarar que los evaluadores pueden inscribirse a una o más categorías, como pues lo decíamos anteriormente, según sus conocimientos, según los conocimientos específicos y los alcances para los que esté establecido según pues, la categoría. Bueno, esta tabla que vemos ahí se encuentra en el decreto, en el artículo 5. Bueno, como lo nombraba Jefferson anteriormente, es requisito contar con los certificados académicos, con la formación académica, poder acreditar esto con el título o la certificación que demuestre la aptitud y pues tener no solo certificados, sino contar pues, con la certificación, valga la redundancia, de asignaturas cursadas y aprobadas. Una vez esté como ese proceso ya en camino, los certificados deben coincidir con la tabla que nombramos anteriormente y pues debe contarse con una experiencia mínima según los certificados de los empleadores o contratantes que indiquen la realización del avalúo en las fechas de inicio y fin de las actividades. Entonces, como nombrábamos anteriormente, existen ciertos requisitos, dentro de ellos los certificados académicos, es presentar la formación académica y acreditarla con el título, en donde muestre mis aptitudes para poder ejercer. Esto requiere el certificado de las asignaturas cursadas y aprobadas. Una vez se entregue la documentación, se entra en un régimen de transición en donde los certificados deben coincidir con la experiencia y la experiencia deben coincidir con la tabla que presentamos anteriormente. Además debe contarse con una experiencia mínima que debe acreditarse con los certificados de los empleadores o las personas que nos contrataron en donde indiquen la realización de los avalúos con su fecha de inicio y con su fecha de fin. También tenemos explicando ya un poco más detalladamente lo que decía Jefferson, el registro abierto de evaluadores o RAB, que es un protocolo que nos permite inscribir, conservar y actualizar la información de los evaluadores profesionales en Colombia. Entonces, como función del RAB está la de certificar y regular los evaluadores profesionales, permitir que el público verifique la autenticidad de los certificados de los evaluadores, interconectar lo que son las bases de datos con otras entidades reconocidas de autorregulación como la ANA, y la Superintendencia de Industria y Comercio. La base de datos única del RAS será operada por una persona jurídica creada o contratada por una ERA, que ya dijimos que era una entidad de autorregulación que haya optado por llevar el RAP. La obtención de los certificados, pues cualquier persona puede obtener certificados de información en el RAP, diligenciando los formatos y pagando los valores establecidos. La autorregulación de los evaluadores, entonces pues como obligación de autorregulación, el evaluador debe sujetarse, como lo nombraba Jefferson también en la ley 1673,
deben sujetarse a la vigilancia, a la regulación y al control disciplinario de una era. Dentro de sus funciones, por otra parte, el evaluador debe sujetarse a vigilancia, regulación y control disciplinario de una era. Incluye funciones normativas, de supervisión y disciplinarias. Se considera falta disciplinaria violar la obligación de autorregulación y pues aparte de eso pues contribuir al mantenimiento de esta entidad de autorregulación y del registro abierto de evaluadores. Bien, ya teniendo en claro que hay una normativa que nos rige nuestra actividad como evaluadores, podemos hablar de la resolución 1092, que particularmente nos va a hablar de las servidumbres y todo lo que concierne a la adquisición por parte del Estado para la ejecución de obras de utilidad pública o de interés social. Es decir, que si el Estado es responsable de adelantar alguna obra de utilidad pública que sea para beneficio comunal de toda la sociedad, va a regirse ante esta ley. Como por ejemplo una vía, un oleoducto donde necesariamente debido a su extensión, pues lo más probable es que tenga que atravesar o pasar por alguno de los predios privados. Ahí es donde entra a regir esta norma y cómo se debe llevar a cabo los procesos de, pues de cesión, bien sea voluntaria o por vía judicial o administrativa, de esa porción o totalidad del predio a intervenir. Entonces, la resolución 1092 nos va a fijar las directrices para generar esas indemnizaciones al propietario poseedor ocupante del predio en disputa. Entonces, también esta resolución, el objetivo es que dicha indemnización se haga de la manera más justa y equitativa posible, que no salga perjudicado ni el propietario y teniendo en cuenta o partiendo del hecho de que el bien común va a primar sobre el bien particular. Es decir, que si una persona propietaria de un predio no quiere o no tiene la voluntad de ceder esa porción o totalidad de su predio, el Estado está en la facultad, esto viene por Constitución Política de Colombia, donde se dice que el bien común de toda la sociedad va a estar por encima del bien particular de un individuo. Es ahí donde el Estado tiene la potestad, gracias a esta resolución, de expropiar, en el peor de los casos, a dicho propietario, si no tiene la voluntad de ceder esa parte de terreno con, claro, la debida indemnización de una manera justa y regido a los parámetros que aquí se dictan. Entonces, aspectos relevantes de esta resolución. Tenemos que, como mencionaba anteriormente, si partimos del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, se debe primar el bien de la sociedad, el bien común. Es decir, que si vamos a hacer una vía que me va a beneficiar cientos o miles de personas, que va a ser conectada de un centro poblado a otro centro poblado, pero claramente eso involucra necesariamente que mi trazado de vía pase por algunos predios y que esos predios en ese preciso momento de tiempo puede que como estén en etapa productiva o simplemente no estén generando ningún ingreso para el propietario. ¿Mm? Pero de ahí partimos en que si se debe primar el bien particular, debemos ejecutar la obra, la vía se debe llevar a cabo. Aún considerando que eso puede afectar a una gran parte de la población, teniendo en cuenta, claro, que hay gente en las zonas rurales, campesinos, que su único modo de subsistencia o de su estilo de vida es con base en el agro. Y si yo llego con una vía
y están todos los estudios, todas las fichas prediales por donde va a ser el trazado de mi vía, pero resulta que a lo largo de esa vía hay varios predios en producción, los cuales se van a ver afectados por un área de servidumbre, pues hay que entrar a indemnizar a ese propietario, porque no se puede suspender o rediseñar o hacer otro estudio de prefactibilidad, factibilidad de esa vía, porque una o dos personas no tienen la voluntad de ceder esa parte de terreno. Entonces, dadas las facultades que tiene el IGAC y que le confiere el decreto 846 del 2021, debe proyectar las normas en materia catastral, agrícola, cartográfica y geodésica, ¿m? Donde si se proyectan tales obras de interés público, de interés social, ¿sí? Se deben tener en cuenta las indemnizaciones monetarias que se le va a otorgar al propietario. Entonces, tenemos unos ámbitos de aplicación en los cuales es aplicable esta ley. Entonces, como bien decíamos, particularmente es en proyectos de utilidad pública o de interés social, donde sí o sí directamente se va a ver involucrado el Estado. Entonces, si dicha persona por diferentes factores no quiere ceder su porción de terreno, entramos a un proceso judicial o administrativo por el cual el Estado va a hacerse propietario o va a adquirir el derecho de propiedad de esa porción de terreno. Entonces, también en su estructura, la resolución nos brinda en su anexo 1 un apartado de definiciones, las cuales nos van a ayudar a definir pues cada uno de los factores que afectan o que se ven involucrados en tal acto de expropiación o enajenación. Entonces, decimos que la solicitud puede ir por parte del propietario poseedor o del Estado y va a ser solicitado ante la entidad que esté debidamente avalada y certificada. Ponemos el ejemplo del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, que en el caso de presentarse dicho evento de que se necesite un área de servidumbre, el IGAC o un particular inscrito y certificado, autorizado por lonja de propiedad raíz, Instituto Geográfico o pues cualquier entidad autorizada para dar dicho aval, pues son quienes van a tener la potestad para hacer dicha intervención o dicho avalúo. Entonces, hay unos lineamientos que se definen en cuanto a documentación y los componentes que se van a llevar a cabo en esta indemnización. Entonces, si el propietario de X terreno necesita saber el avalúo porque el Instituto Nacional de Vías va a irrumpir en su terreno y resulta que esta persona tiene un cultivo de café hace bastantes años. Entonces, esta persona hace la solicitud ante la entidad anteriormente mencionada. ¿Y qué debe llevar esta persona? Debe llevar el plano georreferenciado del inmueble donde se encuentra, ¿sí? El certificado de tradición y libertad que no supere los 90 días de expedición, una ficha predial con el detalle, además del plano, ¿cierto? Donde se va a identificar el área total de mi globo de terreno y el área que se va a ver afectada por la obra pública o de interés social, además de la certificación del uso del suelo que hay en ese momento, en ese punto específico de intervención. Ahora, que estas indemnizaciones las podemos medir o se pueden componer en dos factores, lo que es mi daño emergente en el momento de la intervención, ¿cierto? ¿Cuánto daño me están causando en lo que hay presente en el terreno? ¿Mm? Y un lucro cesante, ¿cuánto voy a dejar de percibir o cuánto va a dejar de percibir este campesino, este propietario, a causa de la intervención que se hace en su predio? Entonces, para ejemplificar un poco, si la persona tenía su cultivo de café y ese cultivo de café le daba X rentabilidad anual, mensual,
¿m? Pues eso se debe tener muy en cuenta y es lo que se debe indemnizar a la persona por el tiempo que vaya a durar la intervención en su predio. ¿M? Como vamos a ver también, hay afectaciones totales y permanentes como hay afectaciones parciales o transitorias. Entonces no se va a manejar de la misma manera la afectación si es de manera total o si es de manera parcial o si me va a durar 2, 6 meses o si ya va a durar en un tiempo indefinido. Entonces, esta resolución nos define unos factores para determinar este monto de indemnización, el cual parte de dos factores principales, los cuales van a ir regidos al tipo de infraestructura que se va a montar en esta servidumbre y a la clase de suelo sobre la que se va a hacer esta servidumbre. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, si hablamos de infraestructura podemos hablar de hidrocarburos, acueductos, vías, redes de telecomunicaciones, redes eléctricas de alto voltaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se va a efectuar una vía, pues el grado de afectación no va a ser el mismo que si yo voy a lanzar un tendido eléctrico o voy a hacer el trazado de una línea de hidrocarburos, de hidrocarburos, bien sea subterránea o aérea, que también eso lo especifica la norma. Entonces, como vemos, hay una afectación parcial en el predio. Resulta que el predio de 1 hectárea no se le va a afectar la hectárea completa, sino se va a ver afectada 2000 metros cuadrados, ¿cierto? Un 20%. Entonces, entraríamos a revisar si se trata de una infraestructura aérea sujeta al tipo de infraestructura. Si es en el ámbito de los hidrocarburos, pero resulta que el trazado se tiene diseñado y planeado para ser subterráneo, no va a ser el mismo grado de afectación que si va a ser aéreo, ¿cierto? O para otro tipo de infraestructura. ¿M? Entonces, eso por la parte de la afectación parcial. Ahora, que si tenemos una afectación total, y al propietario de dicho inmueble se le va a ver afectado la hectárea completa, pues el valor de la indemnización debe ser del 100% del valor comercial unitario del terreno. ¿Y cómo se determina este valor comercial? Pues acudiendo a la resolución 620, donde ella nos especifica los métodos, como mencionaba anteriormente Caterine, el método que más se adecua o si se puede hacer por los 3 métodos o 4 métodos y ver cuál es el más idóneo con la finalidad y la necesidad que se tenga. Entonces, la indemnización también, esta resolución nos habla que se pueden dar indemnizaciones por afectaciones, no solo hablando de un área, sino de un tipo particular de inmueble. Entonces, si en el predio de 1 hectárea hay un cultivo de pastos, que el pasto me llega a su etapa productiva en X tiempo, ¿sí? O el cultivo, bien sea, llámese un cultivo de maíz, y el cultivo de maíz me da tantas cosechas al año, ¿m? Entonces debo también calcular esa afectación desde la etapa de implantación en terreno hasta la etapa productiva. No es solo llegar y decir, ah, bueno, este pasto le da 10 pesos al año, entonces tome sus 10 pesos. No, se debe tener en cuenta todos los costos para hacer la siembra del pasto, todo lo que acarrea pues Su los mantenimiento. fertilizantes, exacto. Todas las cosas que yo debo aplicar, la mano de obra, la persona que me va a ayudar a cuidar ese pasto o ese cultivo. Ahora, que si necesariamente me va a ver afectada una construcción, pues también debo evaluar ese tipo de construcción. ¿Y cómo la evalúo? Acudiendo nuevamente a la resolución de 620 de 2008. O plantaciones forestales, que si no me está dando una producción monetaria en cuanto a un cultivo donde me genera una cosecha, pero en una plantación forestal, también debo considerar todo lo que me acarrea llevar a cabo esa plantación desde
la etapa cero, donde apenas se hace su levantamiento topográfico, donde se van a ubicar las plantaciones, hasta que me da el, pues la renta o el beneficio Utilidad. o utilidad que me está generando dicho predio. Entonces, como mencionaba anteriormente, hay unas ocupaciones transitorias, ¿sí? Donde se va a ver mmm, calculado o indemnizado de una manera diferente a que si fuera la afectación total. Ahora, que si hablamos de una infraestructura subterránea, partiendo del principio de que pues el subsuelo no le pertenece al propietario de ese terreno, sino le pertenece al Estado, ¿sí? Entonces, por esta razón, en cada predio, en cada terreno se van a tener en cuenta algunas variables, ¿m? Como el factor de trazado, el factor de área, el factor de uso, ¿m? Cuánta área se me va a ver afectada. Y esto la resolución la define en algunas tablas, cosa que a nuestro modo de ver, las tablas no nos dicen la realidad en el contexto colombiano. eh, pues que en todos los casos sea aplicable. ¿Por qué lo digo? Y traigo a colación un ejemplo que también nos dieron acá en otra materia, pero también durante el curso de la especialización, y es como es el caso de el nopal, este elemento que parece un cactus que se da en zonas áridas, por ejemplo en La Guajira, pero que si nosotros entramos a ver estas tablas, nos discrimina la productividad, el nivel de productividad, de acuerdo, el nivel de productividad de acuerdo a su valor potencial. Es decir, que si en esa porción de terreno o en ese predio total tengo un nivel de productividad alto, esto va regido a la tabla que nos especifica la resolución. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo en predios de La Guajira, donde hay zonas desérticas, donde se puede dar cosecha de nopal, que acá en Colombia pues es muy irrisorio, como que no se tiene mucho en cuenta, pero si lo ponemos en un contexto de otro país, llámese México, por ejemplo, donde el nopal es como parte de la canasta familiar. Lo digo en el sentido en que se consume bastante. Entonces, en muchas preparaciones en México, el nopal siempre está presente. Entonces, si llevamos a la Guajira en un contexto de México, pues vamos a decir que esa tierra es muy productiva porque me produce el nopal en grandes cantidades. Pero en el contexto colombiano, si lo ponemos bajo esta tabla que nos da la resolución, pues nos va a arrojar que simplemente esa tierra, ese terreno allá en La Guajira va a ser totalmente improductivo o va a tener una calificación un poco superior a las de, por ejemplo, un área protegida, cosa que entra en contradicción con lo que realmente puede estar pasando. Se puede poner a producir esa tierra, pero dado el contexto en que se está analizando, sale que es una tierra improductiva. Entonces, ahí notamos ese tipo de inconsistencias, ¿sí? Donde también, por ejemplo, se dice que bueno, va a ser mucho mejor un predio con una topografía plana. ¿M? Pero ¿qué pasa? Hay ciertos cultivos que no se dan en topografía plana, sino lo ideal es que se den en topografía escarpada, ondulada, ¿m? Donde también va a haber una contradicción respecto a lo que se especifica en la norma. Entonces, entonces ahí vemos cómo pueden encontrarse algunas inconsistencias en la normativa colombiana que está vigente actualmente y por la cual se evidencian que han habido muchos conflictos, ¿sí?
eh, teniendo en cuenta pues que la parte de tierras acá en Colombia es un tema muy difícil que no es cuestión reciente, sino en toda la vida, el, el, el factor tierra, el factor producción, ha marcado gran relevancia en los procesos jurídicos, administrativos, técnicos, ¿m? Para poder poner a producir la tierra o generar desarrollo social, desarrollo a nivel país. Entonces, esta resolución también nos dice, bueno, ustedes como evaluadores van a darle el valor comercial a dicha área, mas no van a establecer los daños que allí se ven evidenciados. Nosotros como evaluadores no establecemos los daños, simplemente dejamos constancia de las observaciones y de las inconsistencias que allí encontramos, mas no establecemos los daños puntuales que allí se generen. Entonces, como vemos, aclarando que esto es un a grosso modo de todo lo que aprendimos durante el curso, nos, nos deja una sensación muy satisfactoria haber cursado la materia de legislación valuatoria, porque no solo nos da una lección de cómo afrontar la vida profesional en materia legal, ¿sí? Sino que también nos dio una lección en la vida general, ¿m? De cómo aplicar muchas cosas en la vida cotidiana nuestra, cosas que no hemos tenido muy en cuenta o que simplemente omitimos al día a día. ¿M? Entonces, agradecerle al docente pues el conocimiento impartido, a los compañeros, un muy buen grupo de trabajo, muy enriquecedor la metodología usada, que si bien somos conscientes de que es una carga alta, también somos conscientes de que el fruto que genera y que nos deja para seguir pues nuestra vida profesional, tanto aquí en la carrera como ya ejerciendo afuera, pues es muy enriquecedor y muy aplicable. ¿M? En cuanto a la manera en que nos expresamos, la manera como nos dirigimos al otro, en las maneras en que nos damos a entender y aplicamos los conocimientos técnicos y relacionamos todo esto asumiendo que no nos podemos quedar en un punto o en una zona de confort, de que siempre hay cosas nuevas por aprender, siempre hay cosas nuevas que aportar. Para cerrar, mm, complementando lo que dijo Jefferson, pues esta materia nos enseña o nos instruye que en cierto modo la materia se queda corta pues para todo lo que tenemos que aprender y es lo que nos tenemos que formar como profesionales. Es una excelente herramienta nos ayuda a formar, aparte en la materia profesional, pues como personas, de cómo hacer los avalúos o todo lo que hagamos nosotros con transparencia, siempre de la manera más justa y, y no como un beneficio propio o un beneficio como personal, y siempre haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, pues agradecerle al docente, a los compañeros y pues hay muchas cosas por mejorar en el camino, pero pues la disposición está y es lo importante. Gracias. Muchísimas gracias.